Buenos días. Un saludo para todos los compañeros que cursan el subproyecto Derecho Romano 2. En esta oportunidad nosotros somos el equipo que va a tratar el tema número 2, referente a los sujetos y objetos de las obligaciones, contenido y estructura de las prestaciones. El equipo está conformado por Divisay Arteaga, que habló sobre los sujetos de las obligaciones, la compañera Eileen Martino, que habló sobre el objeto de las obligaciones, y la compañera Hilda Sanoja, que habló sobre el contenido y estructura de la prestación. Entonces espero que el video les sirva de apoyo para engrandecer su conocimiento en relación al derecho romano. Las obligaciones en el derecho romano nacieron para que los hombres cumplieran determinadas conductas, siendo para esto un deber jurídico. De lo contrario, si no obedecían, eran sancionados como delito. Ahora bien, vamos a hablar de cuáles son esos elementos que contienen esas obligaciones. Para que una obligación nazca, es importante que exista un sujeto y un objeto. De lo contrario, no podían existir las obligaciones. La obligación crea, por un lado, un vínculo que permite al acreedor usar los medios coactivos para que el deudor preste el comportamiento debido. Uno de los elementos de la obligación es el sujeto. Para que nazca una obligación, siempre debe existir determinados sujetos. Existen dos tipos de sujetos: un sujeto activo o acreedor y un sujeto pasivo o deudor. El sujeto activo o acreedor es el que exige el cumplimiento de una prestación, y el sujeto pasivo o deudor es el que debe cumplir con dar, hacer o no. El acreedor es la persona titular del derecho personal o de crédito, en virtud del cual se le faculta la conducta de otra persona, la del deudor, quien a su vez debe cumplir con ello. Este derecho personal o de crédito que tiene el acreedor es un derecho subjetivo, ya que implica un facilitamiento de la conducta. Entre el acreedor y el deudor siempre existe la relación de la obligación que lo constituye, siendo este el objeto, siendo también el elemento de la obligación. Entonces tenemos, para concluir en relación al sujeto de la obligación, tenemos que tener presente que para que nazca la obligación es importante que exista el sujeto y el objeto. De lo contrario, no podían existir las obligaciones. Continuando con los elementos del sujeto de las obligaciones, ahora pasamos al objeto de la obligación. El objeto de la obligación consiste en la conducta que el deudor debe observar en provecho del acreedor, siendo un dare, facere o prestar. El dare se usaba para la transmisión de dominio de alguna cosa, es decir, hacer al acreedor propietario de algo. Un ejemplo sería una permuta donde los contratantes se obligan a transmitir la propiedad de algo. Por otra parte, el facere consiste en un hacer, pero no implica la transmisión de dominio de algo. Un ejemplo sería un contrato de arrendamiento donde se presta un bien inmueble, pero no se transmite el dominio del bien. Ahora, prestar consiste en que una persona alude sus obligaciones, por lo cual una tercera las absorbe. Un ejemplo sería un aval. Asimismo, las características del objeto no tienen que ser contrarias a la ley, a la moral ni a las buenas costumbres. Deben ser determinadas o determinables por todo esto consiguiente. Con la programación o el seguimiento de este tema, aquí está la parte del contenido de la obligación, que es la parte de dar o dare. Es hacer propietario o constituir un derecho real, rendir o prestar servicios. El hacer, que es el facere. Todo acto que implique observar un determinado comportamiento que comprende la abstención y el desenvolver una cosa a su propietario. Prestar, el prestare, responder de algo o garantizar algo
para designar el objeto de la obligación. Se habla generalmente de la prestación, que debe ser posible, lícita, objetiva, determinada y tener carácter patrimonial. Está también la parte del debitum y responsabilidad. La obligación comprende los elementos, que es el debitum, es decir, el deber de prestar cierta conducta. El de la responsabilidad, que otorga el acreedor un medio de ejecución. Tales elementos, sin embargo, no siempre se conjugaron, pues el debitum en un principio no fue estrictamente jurídico, ya que frente al deudor remiso, el acreedor no podía lograr la ejecución forzada de la prestación misma, porque la obligación en su origen no llevaba aparejada responsabilidad. Pues para esta que tal naciera era necesario que el acto que asignara a la obligación, así a la promesa extractual, se añadiera otro nuevo que fundamentara responsabilidad para el caso de incumplimiento. Es hasta el momento en que el debitum y la responsabilidad están unidos en un mismo negocio cuando se puede hablar de obligación tal como en la actualidad se conoce.